están en poder de un grupo parlamentario. Pero esta situación, obviamente, la dinámica ha cambiado mucho. ¿No será que los partidos se confiaron, Anabel, en el sentido que decían de que la historia iba a continuar siendo la misma, de que ningún grupo parlamentario iba a tener esas mayorías absolutas que ahora se tienen? Y la historia, pues, obviamente cambió a partir del 28 de febrero. No, claro, es el sistema de asignación de escaños, que en el caso del país obviamente ha procurado mantener la pluralidad y la representatividad. Hoy, definitivamente, la población que salió a votar, que es un poco más del 50%, en su mayoría ubicó a uno de los partidos con esa posibilidad. Por eso yo inicié diciendo, tienen una gran responsabilidad, porque obviamente la población les ha delegado esa tarea, esa función, esperando que ahí vayan a dar respuesta, por ejemplo, a la crisis económica que viven las familias salvadoreñas. ¿Qué propuestas hasta hoy tenemos al respecto? Ninguna. ¿Qué pasa y qué se ha perdido por la dinámica que hemos visto en estas primeras semanas, tanto desde el Pleno Legislativo como en las comisiones? Es prácticamente que la Asamblea pierde su rol contralor de pesos y contrapesos, porque esa expresión que tienen los votos obviamente responde a los mismos intereses que el gobierno, que a veces habrá que identificar si son los intereses de toda la población, y no va a cuestionar, no va a analizar, no va a debatir las propuestas, porque prácticamente solo las llevan, y se ha vivido la dinámica de la dispensa de trámite, que limita, como lo dije al inicio, y restringe el debate, y obviamente podría ser un apéndice o un anexo más de Casa Presidencial. Pero, Anabel, en la Asamblea siempre ha sido la misma historia. Porque durante el tiempo, por lo menos que yo estuve dándole cobertura a este órgano de Estado, siempre, incluso los mismos legisladores lo reconocían. Tenés los votos, tenés el poder. Tenés los votos, tenés la aprobación. Entonces, y este era, digamos, el gran punto, la gran barrera que en determinado momento para algunos partidos era infranqueable. El tener los votos para lograr impulsar sus proyectos, para lograr impulsar esas medidas que ellos consideraban eran las correctas. Pero ahora, pues, la situación, como decíamos, a partir del 28 de febrero cambia y esas barreras que estaban ahí se borraron y le dan todo el poder, en este caso, a una fracción que puede, en este caso, tomar las decisiones sin la necesidad de contar con los votos del resto de fracciones. Exacto, y los riesgos son mayores en el sentido de que se pierde la riqueza de que la población conozca a profundidad un debate o un cuestionamiento sobre alguna iniciativa. En el caso nuestro, como FMLN, llegaron iniciativas del mismo Ejecutivo y en algunos casos ahí quedaron, porque obviamente tampoco hubo un pleno convencimiento de que por ahí era una ruta a seguir en diferentes temas. Y ahora ese escenario no lo vemos. Es más, en las mismas comisiones, la población ha sido testigo que todas estas primeras reuniones se han dedicado a desechar o mandar archivos sin discusión y sin mayor argumento todos los expedientes. No quiero decir que algunos obviamente ya no son vigentes, ya no tienen validez, han sido superados por otras iniciativas, pero hay muchos que siguen siendo vigentes, que son producto... Como por ejemplo, Anabel. Bueno, estaba en la Comisión de Reformas Electorales en la que yo formo parte la iniciativa de la paridad para la participación política de las mujeres, que no fue invento de las diputadas, porque ahí debo decir que estábamos representadas todas las mujeres en la legislatura anterior y que contó con el apoyo de ONU Mujeres, técnicamente. En el caso del grupo parlamentario de jóvenes, donde también estaban todos los partidos representados, incorporamos la iniciativa de una ley de educación integral en la sexualidad, cuando hay una realidad inminente en el país de una problemática que trunca los proyectos de vida de nuestras niñas que están saliendo, son violentadas y producto de esto tienen embarazos que obviamente podrían ser evitados o prevenidos si hay una conciencia plena desde el inicio, que cuando las niñas puedan identificar que están siendo violentadas. En fin, proyectos como ese que contaron también con apoyo técnico como el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el caso de la misma Ley General de Aguas, que no son inventos del diputado o diputada, son producto de organizaciones sociales, que hoy yo debo lamentar también que hay una intención generalizada de decir organizaciones de fachada, como para desmeritar los esfuerzos y trabajos en el territorio que tiene la diversidad de organizaciones que existe en el país. Hay argumentos que dicen, no, es que es para tener mesa limpia.
Pero eso es también un irrespeto y un desconocimiento al esfuerzo que pusieron quienes han trabajado esas iniciativas. Vaya, si la cosa es un revanchismo en contra de los partidos que reflejan, obviamente, contraposiciones a la posición oficial del gobierno, pues hubieran dado al menos, si hubieran dado ellos la tarea de hacer una revisión, porque yo dudo mucho que siquiera hayan leído la lista de expedientes de las comisiones. Pero bueno, hay una situación que ha pasado con el tema de la ley de agua, por ejemplo. Ese es un proyecto que está desde 2006, estamos en 2021. ¿Cuánto tiempo la Asamblea, cuántas legislaturas tuvieron que analizar ese proyecto y que llegamos al 2021 y que todavía estaba, digamos, en proceso la ley en sí? Porque vimos que la legislatura 2018-2021 había avanzado y luego retrocede y dice, no, vamos a comenzar de nuevo porque el artículo 14, que es donde se hablaba del ente que iba a controlar el agua y que si se incluía o no a los privados, que si era una privatización o no, que si era, digamos, darle poder, en este caso, a las empresas privadas sobre un recurso como el agua. Entonces, ese fue el gran punto de debate. Sí, y luego se echa camino para atrás y dice, no, vamos a comenzar entonces de nuevo. Realmente es también triste saber cuánto tiempo se ha tenido que debatir en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de un recurso que se considera básico para la vida en El Salvador y que desde 2006 a 2021 no haya habido un consenso que permitiera, digamos, tener y contar con una normativa de este tipo, Anabel. Claro que sí, y hoy nos enfrentamos nuevamente a un retroceso total. La legislatura anterior logró avanzar 111 artículos. Y justamente en los primeros meses de la legislatura 2018-2021 fue donde este tema se puso mucho en agenda y recordemos que generó una gran movilización social en rechazo al intento privatizador que había en uno de los proyectos de ley que estaba tomándose como base para el estudio. Pero esos avances hubiese sido más fácil si en aquel momento no se logró un acuerdo por diferentes motivos. Por el interés de algunos de que estuviese la representación privada, por la convicción de otros en el sentido de que es un recurso, un derecho humano y que debe ser garantizado desde el Estado y su administración debe ser pública, pero se iba avanzando. ¿Y ahora qué? No hay ningún proyecto en la mesa de discusión. Habrá que ver, obviamente las organizaciones ya se han pronunciado algunas, no creo que queden sin decir mayor cosa o sin tratar de proponer nuevamente, pero es desconocer ese esfuerzo de ellas, porque mire, en la legislatura anterior propuso la academia a través de universidades, la misma iglesia, son las propuestas que se mandaron a archivo. No es la del FMLN o de otro partido político. Entonces creo que no hay argumentos, por más que lo traten de justificar, así como tratan de justificar el tipo de decisiones, que justifique haber enviado al archivo este tipo de expedientes. Otro tema ayer llegó el ministro de Medio Ambiente y dice que hay necesidad obviamente de reformas a la ley de medio ambiente para dar más dientes al ministerio y que pueda emitir sanciones más duras que cuiden el medio ambiente. Habían iniciativas ahí. ¿Por qué entonces no promover que, por ejemplo, la reforma al artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, que justamente se trata de eso, se aprobara rápidamente? Entonces, ¿será genuino el interés de dar respuesta a los problemas